¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Antes de usar Internet, recuerda, no solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil, piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles, debes contarlo. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Hoy tenemos que hablar del Brexit, pero antes, si me lo permiten, quiero hablarles de este libro. Grandes traidores a España, desenmascara a los Judas que han cambiado para siempre nuestra historia. Son pasajes históricos en los que vemos cómo diversos personajes a lo largo de la historia de España han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En España no solo hemos permitido que se olviden a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero también hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. Este libro es fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podemos identificar a los enemigos del presente. Un libro de lo más recomendable. Y ahora la verdad es que, hablando de traiciones, quizá la historia en un tiempo nos hable de quiénes han sido los que han traicionado el proceso de construcción europea. Algunos encontrarán traidores en el Reino Unido, otros quizá en otros lugares. El caso es que estos días y durante los próximos meses tendremos que hablar intensamente del Brexit. La semana pasada, la primera ministra británica, Theresa May, sufrió una demoledora derrota parlamentaria. El Parlamento de Westminster rechazaba por 432 votos en contra y 202 a favor el acuerdo de Brexit que el gobierno británico había alcanzado con la Unión Europea. Tras el fiasco, el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, presentaba una moción de censura contra la primera ministra, que Theresa May conseguía superar con 325 votos frente a 306. La Premier, aunque con mucha contestación en sus propias filas hacia el acuerdo de Brexit, no fue castigada con la deslealtad extrema de sus diputados para hacer caer su propio gobierno.
Theresa May ha salvado la situación, pero la batalla no ha terminado. Este lunes presentaba un plan B que se someterá a votación, en principio, la próxima semana. ¿Qué pasará ahora? Bueno, la debacle parlamentaria del gobierno británico aboca a una prórroga del plazo para el Brexit, que en principio expira el 29 de marzo, o a un Brexit duro, sin periodo transitorio ni condiciones pactadas. La verdad es que Europa entera está pendiente de lo que pueda pasar. Para abordar este asunto, hoy en Los Intocables nos acompaña Paul Gordon. Él ha sido miembro del Partido Conservador Británico, el partido justamente de Theresa May. Es el delegado en España del European Movement UK, que propugna la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Muy buenas noches, Paul. Gracias por acompañarnos. Encantado. Y también con nosotros Enrique Calvet. Él es eurodiputado español, miembro del Grupo ALDE, Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa. Muy buenas noches, Enrique. Buenas noches, ya que usted lo dice. Gracias por acompañarnos. En fin, la verdad es que el Brexit es un hecho. En su día, la primer ministra británica, Theresa May, ya lo dijo, Brexit means Brexit, salir significa salir. El caso es que uno nunca sabe en qué condiciones. Las críticas se presentan desde todos los flancos. Brexit means Brexit. In my view, this policy has got a number of weaknesses, and I wouldn't have done a good job at it. The mess caused by Brexit is the biggest problem in the history of EU-UK relations, and it is still very far from being solved. That no deal for Britain is better than a bad deal. Es mejor un mal acuerdo que el hecho de que no haya acuerdo. Paul Gordon, ¿realmente es así? ¿Qué supone el Brexit? Yo diría que es una tragedia nacional y europea, pero hablando en términos británicos, es una tragedia donde la élite política no ha dicho la verdad, no ha sido honesta con el público en general. Ha tratado de promover unos ideales falsos para mantenerse en el poder. Y se han servido de emociones nacionalistas, locales, pero sin decir la verdad de las cosas. Es una tragedia. Yo estoy sufriendo mucho de ver, como dice este libro, Grandes Traidores. Es algo parecido, a mi entender, como la élite política, no solamente de mi ex partido, el Partido Conservador, pero del Liberal Laborista también, porque le llaman el comadrona del Brexit, porque no ha hecho oposición. Ha dejado a May y su gobierno pues proceder con esa política tan equivocada que va a llevar a un daño económico, cultural, académico a mi país, no solamente ahora, que ya está dando problemas a mi país, pero durante generaciones en el futuro. Eso va a tener consecuencias negativas profundas para mi país. Es terrible. Para mí, a mi entender, es una traición Yo estoy mirando por la historia de mi país estos días y la verdad es que no veo algo comparable a esto. Yo creo que en el futuro las generaciones que vienen van a mirar en estos momentos y no las van a entender. Ahora entraremos en detalle de lo que supone para los británicos este Brexit, pero don Enrique Calvet, usted como miembro del Parlamento Europeo, una institución que se justifica justamente en este proceso de construcción europea, ¿cómo ven desde Bruselas y Estrasburgo una situación como esta, que uno de los Estados miembros, de los primeros, de los más importantes, quiera abandonar la Unión? Sí, no, hombre, de eso desde el principio la gran mayoría del Parlamento intentó y estaba en favor de que permaneciera el Reino Unido dentro de Europa, dentro de la Unión Europea, sin ningún tipo de duda. También, por cierto, el Consejo y la Comisión apostaban sin duda alguna por ello. Otra cosa es que una vez que se ha producido, y si uno respeta la democracia, entonces la obligación es proteger a Europa, a los europeos, mejor dicho, a los miembros de la Unión Europea y a los europeos. Y eso ya puede no estar en relación directa con el interés de los británicos. No hay que olvidar en ningún momento que
la postura de Europa, del Parlamento Europeo, de todo escrito de gente, se basa en que hay que respetar la democracia, ¿no? Y la democracia ha hablado. Yo ahí no tengo la menor duda de que la enorme mayoría hubiera preferido que no se produjera, pero una vez que se ha producido, tiene usted que empezar a proteger a su gente y buscar lo mejor. Y muchos entonces en ese momento interpretaron que podía ser una palanca, un elemento para reforzar la Unión Europea, al ver lo peligroso que era quedarse fuera, y que incluso aglutinó a países que eran más euroescépticos del este, etc. Eso sucedió al principio. Yo también creo y creí sobre todo que podía ser una instancia que, si no hay más remedio, aprovechable para la Unión Europea, pero también lo estamos haciendo muy mal, por lo cual al final no va a aprovechar a nadie. Y yo, recogiendo lo que ha dicho el señor Gordon, es Gordon, ¿verdad? Sí. Sí, el señor Gordon. Iba a decir Don Pablo, pero claro, como eso es inglés, Sir Paul, vamos, inglés o británico, no lo sé. Británico-escocés. Británico-escocés. Ah, perfecto. Bueno, luego hablaremos de ese otro referéndum de Escocia, de quién lo pillará ahora, ¿eh? Eso ya es distinto porque ustedes juegan bien al rugby, entonces son amigos míos. Yo siempre voy con Escocia cuando juegan contra Inglaterra. Gracias. Pero bueno, quiero decir, usted ha dicho es una tragedia para el Reino Unido. Yo creo que es palmariamente así, no hay manera de evitar eso. Por ahora, para la Unión Europea, yo no creo que sea una tragedia, pues esto es un problema, pero también una oportunidad. Y yo me pregunto qué es para la democracia en su sentido. Es decir, ahí se caen muchas cosas, ¿no? Se caen muchas cosas, como por ejemplo, ¿es plenamente democrático que un líder en una cosa tan compleja deseche su responsabilidad y no cumpla su función y lo lleve a un referéndum de sí o no? Y que no diga la verdad. Y después que no digan... Bueno, vamos a ver, él no dijo la verdad porque no dijo, pero es que los otros descaradamente mintieron, claro. Dijeron lo contrario. Claro. Ahora, traición, y con eso termino. Traición, mire usted, yo quiero pensar, no sé, el señor Farage, él va a su dinero, etcétera, pero el señor Cameron y tal, no creo que en absoluto buscaran voluntariamente hacerle daño al bien común de los británicos. Por lo cual ese tipo de traición al lado del señor Torra y Puigdemont me parece de monaguillo. O sea, no lo llamemos traición. Bueno, pero el señor Gordon insiste mucho en lo de traición y en lo de engaño. ¿En qué engañó el señor Cameron? Porque supongo que se refiere a Cameron. Pues Cameron no podía controlar a su propio partido. Es como un maestro de clase que tenía ahí varios alumnos rebeldes que no le dejaban dar clase. Entonces su solución fue pues poner un referéndum para tratar de coger apoyo del público, para poner esto es una especie de chaqueta de fuerza. No funcionó, porque la campaña fue, como dice Enrique, lleno de manipulación, intervenciones extranjeras y simplemente pues no decir la verdad sobre las consecuencias a largo plazo para el país. Claro, y fue una derelición del deber. Porque se elige en democracia a unos políticos y un gobierno porque se supone que son profesionales, que entienden de las consecuencias. Y lo que han hecho es inédito. Yo no tengo palabras. Sí, pero porque han asegurado a los británicos que sus condiciones de vida iban a mejorar en caso de que abandonasen la Unión Europea. Todas las ventajas de estar dentro, pero con ninguna de las desventajas de estar fuera. Pero como ha dicho don Enrique, esto nos recuerda a las promesas vanas y fatuas que están haciendo los separatistas catalanes cuando dicen si Cataluña se independizara del resto de España, manarían ríos de miel por las carreteras, se curaría el cáncer, pagaríamos menos impuestos, pero ¿quién en sus sano juicio se cree estas paparruchadas? Y el Barça ganaría la Liga. Bueno, a veces la gana... Bueno, hay gente que ya le quiere proponer jugar en la francesa, pero no entremos en eso. No, pero eso es una vergüenza. Claro, esos son los típicos políticos traidores al bien común, que es lo que más me preocupa en democracia, ¿no? Traicionar el bien común, que es satisfacer a la inmensa mayoría. Son traidores a la ética democracia,
y son traidores a su gente porque les llevan a la pobreza, lo que está diciendo. Y eso sí es lamentable. Lo que quería decir es que no creo que Cameron quisiera ir contra el común, lo que fue enormemente torpe. Pero sí es verdad, ahora que lo dice, estaba recordando... Quizás se confió de que en el referéndum de sí, Escocia había ganado, se le y puso que el sol de cara. Pensaba que hacía una jugada y maestra. pensó que los referéndums siempre se ganan. Y esta sí, pues no, desde el general de Gaulle, que fue el primer referéndum que yo vi donde lo echamos, y eso que yo quería mucho al general de Gaulle, creo que precisamente su teoría sobre la pertenencia del Reino Unido a Europa tenía su señor punto. de Gaulle, yo, a mi parecer, ha sido uno de los señores más desagradecidos de la historia Sí, por todo lo que mi país ha hecho para salvar a Francia. Que no quería mi país en la Unión Europea me parece, pues, evidentemente muy mal. Pero volviendo a lo de Cameron y el Partido Conservador y el Partido Laborista, me parece inédito. Y es temeroso que los políticos pueden llevar un país casi a la ruina, porque eso no nos vamos a quedar pues totalmente destrozados, pero es que van a hacer mucho daño a mi país. Van a hacer sufrir mucho. Mucho daño a las universidades, a las empresas, a la gente, porque las multinacionales de los coches y todo tipo ya se están marchando, hasta los aviones. Ya EasyJet ya tiene su sede en Viena. Y los bancos y todo, ¿por qué? ¿Por qué hacer ese daño? Porque no quieren decir la verdad, que se equivocaron, no quieren decir, nos equivocamos. Pero es de sabios rectificar y todavía estamos a tiempo, todavía estamos. ¿Usted es partidario de repetir el referéndum? Pues, en principio diría que sí, porque la gente... Pero ya sabe usted lo mal que se explica eso. Ah, claro, ¿y cuántas veces hay que repetirlo hasta que lo ganen ustedes? Los referéndums son como jugar a la ruleta rusa. Sí, por eso, ya han disparado una vez. Claro, y poco democráticos, pese a lo que se diga. Siga usted, por favor. No, creo que Cameron jugó a la política de una manera, pues, como no se ha visto antes. Referéndum en Escocia, referéndum por el Brexit. Le salió uno bien y le salió uno muy mal. Entonces, es que no es manera de llevar un país. Tú tienes que pues, llevar el país. Tú no puedes buscar siempre una respuesta fácil entre el público. Eso no se debe de llevar un país así. Sí, no, desde luego Churchill no hizo ningún referéndum para entrar en guerra contra los nazis. ¿Sí? No, pero claro, don Enrique, esto nos lleva a cuestionar la democracia como sistema. Si es... No la democracia. Sí, porque si la democracia es el gobierno de la mayoría, una mayoría mal informada o engañada puede abocar a una catástrofe de estas dimensiones. La democracia representativa es lo que dice el señor Gordon, es decir, es que una serie de personas elegidas en total libertad y con el máximo de conocimiento posible tienen que ejercer su función y negociar entre ellos y encontrar equilibrio. Cuando uno hace un referéndum no hay negociación posible, pero es un sí o no, es una cosa que admite miles de matices. Por ejemplo, nadie planteó, ¿y si estuviéramos en Europa de otra manera? O nadie planteó, bueno, negociamos primero un estado de asociación y cuando lo hayamos negociado... Y eso es la política, y eso es para lo que se eligen a las personas. Pero claro, poner un referéndum así, sí o no, en manos además de la época del surgimiento del populismo, de los medios estos, del internet, todo eso, es loco. Y además, ahora que lo estoy diciendo, porque yo estaba diciendo que el único que mintió es Farage y compañía, pero sí es verdad que no, si yo no me equivoco... ¿Cómo se llama? Boris Johnson. Pero hubo... bueno, por supuesto. Aquí mintió más de uno, sí. Que toda Turquía, esa es la compañía. Que toda Turquía iba a ir a mi país. Bueno, sí, y Johnson es de origen turco, además. Sí. Es que se pasaron tanto que 350 millones de libras a la semana iban a ir, no a las arcas de Bruselas, pero al Servicio Nacional de Salud. Eso ha sido terrible, porque engañaron a la gente. El Servicio Nacional de Salud está peor que nunca. Y no han recuperado ningún dinero, y además dice impunemente el Farage a los 3 días, no, bueno... No es así, yo lo dije de mentira, es una vergüenza. Ahora, ¿es verdad o no, si no recuerdo mal, que Cameron, el equipo económico, los que sea y tal, sí tuvieron en su mano estudios rigurosos, que avisaban de las graves
dolencias y las graves penurias que iban a pasar los británicos, etcétera, y los escondieron. No, lo trataron de decir, pero lo hicieron de una manera muy ligero. Y entonces los de la campaña de la salida les tacharon de proyecto miedo, que todo era una exageración, que salir de la Unión Europea no iba a pasar nada, al contrario, iban a estar en el paraíso, sin ningún contraefecto. Pero fue una campaña que la gente ya se está dando cuenta que no les dijeron la verdad. Claro. Y ahora, según los sondeos más recientes, me parece que hay una ventaja de 14%. Así es, en caso de que se repitiera el referéndum, o 56, 42, ganaría la permanencia en el Reino. Porque la gente no es tonta. Si les dices la verdad, pues... No, si le dices, si ya la van notando, ¿no? Sí, pero teóricamente ahora es tarde. Ya. Ahora... Es tarde. Hombre, yo siempre he pensado que, vamos a ver, primero, Gran Bretaña seguirá siendo Europa. Eso es inevitable. Claro, es que no hay opción. Yo creo, sí hay opción. Yo creo que hay británicos que aspiran a hacer la estrella 51 de la bandera americana, pero son pocos. Pero yo creo que, vamos, tenemos Bretaña nuestro propio Europa, orgullo, que queda algo, No, mucho, y hacen ustedes muy bien. Y no digamos los escoceses y los galeses, pero es Europa. O sea, que el problema es que esté dentro de la Unión Europea, es decir, de ese proyecto político. Y hombre, yo siempre he dicho, porque estos jóvenes que ahora han sido menos, yo siempre he dicho que lo ideal es que dentro de 5 años, 10, 7, 8, en efecto haya, si acaso, otro referéndum o haya una decisión de los políticos para decir que se vuelve. Ahora, cuando usted quiera, hablemos de las condiciones en las que se iba a quedar también Gran Bretaña. Si esto no sale bien económicamente, esto van a clamar sangre a los políticos. Eso es. Porque les han contado un cuento. Sí. Entonces, vamos a ver, lo normal es que esto va mal económicamente, pero si hay algún milagro por medio, pues mira, les habrá salido bien. Todo depende de eso. Pues lo veremos, porque de momento ya han escuchado las palabras de la primera ministra, de Theresa May, que dice Brexit means Brexit, es decir, que la salida quiere decir la salida. Al margen de un tema especialmente delicado, que es el de la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, del que luego nos ocuparemos, hay cuestiones de carácter económico en lo que podría ser si establecemos un Brexit blando o un Brexit duro. Quedémonos con algunos aspectos fundamentales. Por ejemplo, hay 3 puntos de carácter económico. El mercado único, mantener la libre circulación de personas, bienes y servicios y capitales. La unión aduanera, que no se paguen tasas por mercancías trasladadas entre el Reino Unido y países comunitarios y que haya un arancel común para las importadas de terceros países. O los acuerdos comerciales. Con un Brexit blando, el Reino Unido no podría adoptar acuerdos comerciales propios con terceros países, pero el Brexit duro reclama que sí tiene ese derecho. 3 puntos realmente fundamentales para el funcionamiento económico de un país. Cambiará mucho en qué quede al final las condiciones de salida, ¿no? Claro, pero de momento no hay ningún país, no hay ningún listado de países que están llamando a la puerta para firmar un acuerdo comercial con el Reino Unido. Lo siento, es que es solamente por peso económico y es de sentido común. Además, mi país ya tiene todos esos acuerdos de comercio con todo el mundo a través de la Unión Europea. Claro. La situación que tenemos en este momento es la mejor porque vamos a ir a cosas peores. Eso es lo más temeroso, que nos quieren vender una moto que no es verdad. Y mi país, no hay ningún otro país que está llamando a la puerta diciendo, oye, que ya vamos a firmar con la salida inminente, tan inminente como me parece que son 2 meses escasos ya. Ni siquiera Trump. No. Porque Trump está intentando dividir Europa, él lo que acepta es negociar con cada país, no admita. Pero no se ha acercado tampoco al Reino Unido. Y además ha dado, en su visita del año pasado, dio indicaciones que lo que quiere es que sacar provecho para su propio país, América primero. Lo que quiere es que las multinacionales de la salud americana, que es un sistema privado, entran en el Servicio Nacional de Salud y que las grandes multinacionales de la alimentación también, que entran con unos estándares de
de alimentación pues muy por debajo de lo que estamos acostumbrados aquí en Europa. Sí. El famoso pollo clorinado, ¿no? De Estados Unidos. Y sí, va a sacar provecho para Estados Unidos. Por lo tanto, debemos entender que hay grandes potencias detrás de toda esta negociación que tienen sus propios intereses. Que a más de uno le puede interesar que se debilite la Unión Europea como potencia económica. Por supuesto, están utilizando a mi país como cuña. Miraron por dónde podemos entrar y debilitar a la Unión Europea. ¿Dónde está el eslabón más débil? Pensaron pues en las islas, en Reino Unido, por supuesto. Y allí es donde han atacado. ¿A quién le interesa más? ¿A Rusia, a Estados Unidos? Yo creo personalmente que también están utilizando muy fuertemente Europa. Eso es que, claro, es otra dimensión, ¿no? Romper la Unión Europea es muy importante, pero desde luego que están utilizando también el problema secesionista catalán. Desde luego, para minar desde por dentro Europa, ¿no? Apelar a emociones y a la división. El odio. El odio que se basa en racismo. Bueno, pero son dos asuntos que nada tienen que ver. Cataluña es una parte de España desde su fundación. El Reino Unido es un país soberano que mediante un acuerdo forma parte de una Unión Europea. Sí, hay cosas similares. La idea de fraccionar la sociedad, de fraccionar un país, debilitar Europa. Es una unión, desde luego, dentro de España, y la unión no son las uniones totalmente parecidas. Las cosas similares son los manejos torticeros y malintencionados que están manejando esto, pero como realidad no tiene ningún vamos a parangón. ser inocentes, Javier. Machiavelli escribió un tratado sobre la política que todavía está muy vigente, sobre todo en la geoestratégica. Los países son rivales, aunque pues de cara son amigos, son rivales y están dispuestos muchas veces a hacer lo que sea por prevalecer en el mundo. Y el Brexit es una manera de pues debilitar posibles futuros hegemonías. La Unión Europea es una estrella subiendo en el ranking mundial económicamente y posiblemente militarmente, políticamente, y las grandes potencias pues lo ven como una amenaza. ¿Y cómo es posible que desde Estrasburgo, desde la Comisión, desde el Parlamento, desde Bruselas, cuando Cameron empezó a flirtear con esa posibilidad de un referéndum, no se pusieran toda la carne en el asador para evitarlo? No, sí que se puso demasiado incluso. Yo creo que ahí se cometió un error y se tenía que haber, de alguna manera, dentro de las posibilidades, claro, haber condicionado mucho la estrategia de Cameron y hacerle ver dónde estaba su responsabilidad, evitar el referéndum, cosas que siempre se hace bajo la mesa, por el peligro y todo eso. En cambio, lo que sí se hizo fue, y ese era el punto al que antes quería llegar, fue cederle muchas cosas que realmente hacía que prácticamente el Reino Unido estaba en la Unión Europea con un pie dentro y un pie fuera, ¿no? Se le cedían muchísimas cosas, como el artículo segundo, no sé, dijo Tusk. Bueno, el artículo hay que interpretarlo, eso de que es indisoluble, no sé. Claro, esto es una barbaridad y no sirvió. Cameron pensó que con eso iba a convencer a los escépticos y los escépticos no tenían una raíz intelectual de hay que mejorar las condiciones de acuerdo y tal, como fue un poco lo que hizo antes Margaret Thatcher. Los escépticos lo que tenían eran una población cabreada que funcionaba con las tripas porque salíamos de una crisis y porque era fácil movilizarla sobre 4 sentimientos. La verdad es que los británicos, Paul, siempre han sido los grandes muñidores del euroescepticismo desde un principio. Ya no entraron en la unión monetaria, mantuvieron la libra esterlina y no entraron en el euro. Tratamos de entrar, ya, pero por el lunes negro costó el Banco de Inglaterra. No se entró en Schengen, en el tema de las fronteras. Había fuerzas allí atacando la libra el lunes negro de 1993, me parece que fue, durante el mandato de John Major. Sí. Y eso sacó la libra de cualquier proyecto futuro de entrar en el euro. Hay fuerzas, y insisto que vivimos en un mundo donde hay potencias, rivales, compitiendo. Parece algo casi prehistórico, pero es así, desgraciadamente.
y sacaron a mi país del proyecto monetario, la Unión Monetaria Europea. La presión de George Soros y todo ese asunto. ¿Quién sabe quién está detrás? Pero hay intereses. Soros se encargó de hundir la libra esterlina en su momento. Y ahora dicen que está a favor de lo contrario, de la permanencia de mi país en la Unión. Pues mira. Pero luego tampoco, el Tratado de Schengen tampoco, las fronteras quedaron al margen. Con todo el tema de la inmigración, el Reino Unido siempre ha puesto el Canal de la Mancha por medio. Pero hay que entender un poco eso del tema de la inmigración. Yo personalmente, eso de rechazar el libre movimiento de europeos me parece que es una tontería, porque entonces tendrán que coger inmigración desde fuera de Europa para hacer todos los trabajos de la hostelería, de los servicios, que los británicos prefieren no hacer. Entonces, es un error y el público lo va a ver, lo va a ver, porque no va a haber personas del este de Europa, del sur de Europa, de donde fuera, trabajando en los hoteles. Entonces, ¿quién va a hacer esos trabajos? O recoger las fresas o la fruta del campo. Es que han hecho eso sin saber realmente lo que estaban haciendo. La verdad es que el euroescepticismo nadie pensaba que llegaría hasta este extremo, ¿no? Es una pena, sin embargo, a pesar de lo que dice el señor Gordon, que tiene toda la razón, es decir, van a necesitar inmigración, de hecho ya tienen mucha inmigración de sus antiguas colonias, ¿no? Pakistaní, etcétera. Pero por eso es una pena. Quiero decir, hasta me da pena, porque yo admiro muchísimo, por supuesto, y quiero mucho a todas las naciones europeas, pero vamos, concretamente Gran Bretaña no es cualquiera, y como él muy bien ha dicho, ha salvado a Francia, que es mi segunda patria, y ha ayudado muchísimo, y tengo mucha admiración por Winston Churchill y todo lo que usted quiera. Pero esa obsesión que impide lo del mercado único, en que no haya libre circulación de personas, es que hasta tiene un tufo xenófobo, es una pena, yo no sé qué motiva. Pues la señora Thatcher era uno de los grandes arquitectos de ese mercado común europeo. Y estaría, yo creo que, muy enfadada, porque todo eso es basado en emociones, sin razón, porque económicamente eso no es bueno para mi país. Claro que no. Y la señora Thatcher era uno de los principales arquitectos. Ella abogó en su momento a favor de entrar en la Comunidad Europea por motivos económicos. Absolutamente. Y está el discurso de Brujas. Lo que pasa es que ella tenía la visión, como algunos todavía, bueno, algunos, muchos, cada vez más, de que esto tenía que ser un gran tratado comercial. Y la Unión Europea tiene un Parlamento, tiene una Corte de Justicia, es más. Es un camino hacia una integración política. Y eso a ella no le gustaba nada. Eso es el problema. Usted ha dado en el clavo. Porque en los años 80, 90, pues ya los franceses, el eje franco-alemán, empezaron a decir, pues mira, este club de fútbol ya es un club de rugby, porque lo hemos dicho y decidido nosotros. Y eso tienen cierta culpa de lo que ha pasado, porque eso se debe de consensuar. Entonces, si el eje alemán, su dominancia en Europa ha sido tan grande, pues han marginado a otros países. Y yo creo que es lo que ha pasado aquí, en parte. Pero mi país es tonto porque se marcha voluntariamente, disparándose en el pie después de todo lo que ha dado a Europa. Todas esas vidas en la Primera y Segunda Guerra Mundial, entre otras cuantas, muchas, en la historia de Europa, y lo que ha jugado en Europa. Y ahora va todos esos soldados que murieron en Europa, ahora, ¿para qué? ¿Se retira mi país? ¿Se retira? Entonces, ¿para qué? No, hombre, todo honor a esos soldados. Es un poco exagerado. Pero todo honor a esos soldados. ¿Cómo que para qué? Por ejemplo, para que no andemos ahora con el brazo en cabestillo al paso de la oca, nos salvaron del nazismo. Me refiero a que esos soldados no solamente dieron su sangre por ese motivo, que lo entendemos, pero lo dieron también para que mi país jugara un papel acorde con su historia y su cultura en Europa. Y esos políticos es que estoy muy enfadado con ellos y creo que el público lo será dentro de poco.
pues están llevando el país de una manera terrible. Pero hay dos almas en Gran Bretaña. Es conocido, ¿no?, el chiste que dice hay una bruma espantosa en el canal, el continente se ha quedado aislado. Es decir, hay dos almas. Hay el alma que usted dice, yo creo que es el alma de Churchill. Churchill es el primero que pronuncia el concepto, la frase de Estados Unidos de Europa. Churchill. Pero hay otra que es esa, que es que le gusta estar aislado, vamos, que a ellos les gusta estar, es una visión localista, ¿no? Hay dos almas ahí. ¿Cómo se dice? De dos personalidades en una misma persona. El Dr. Jekyll y el Mr. Jekyll y Mr. Hyde, sí, ese carácter bipolar. Somos un poco así, porque somos isleños, con una historia muy importante y destacada en Europa, claro, y tenemos ese bipolarismo. Veremos cómo termina el Brexit. A estas alturas no lo sabe absolutamente nadie, pero hay algunos temas especialmente delicados. Por ejemplo, la frontera terrestre en Irlanda. ¿Qué va a pasar con eso? O segundo, ¿qué es lo que va a ocurrir con los ciudadanos, tanto los españoles que viven en el Reino Unido como los británicos que viven en España o en otros países europeos? Pequeña pausa y abordamos estos temas. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Antes de usar Internet, recuerda, lo que publicas deja huella. Una huella digital te acompañará mucho tiempo y puede tener consecuencias. Piensa antes de publicar en tus redes sociales. Internet y las redes sociales son geniales, pero no lo son todo. Hay más cosas geniales en la vida y algunas de ellas solo se pueden disfrutar cuando estás desconectado. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.
En todo este controvertido asunto del Brexit, uno de los asuntos más delicados es la frontera que existe entre el Ulster, Irlanda del Norte, y Eire, la República de Irlanda. La ausencia de barreras físicas entre ambos territorios es una de las bases del acuerdo de paz que puso fin a años de violencia independentista. Pero si el Reino Unido deja de pertenecer a la Unión Aduanera de la Unión Europea, esas barreras podrían tener que volver a levantarse, aunque tanto Londres como Bruselas se han comprometido a que eso no ocurra. Con ese compromiso en mente, el acuerdo de salida incluye una salvaguarda que establece que mientras no se encuentren soluciones alternativas, Reino Unido se mantendría en una unión aduanera con la Unión Europea, con Irlanda del Norte obligada a alinearse con ciertas reglas del mercado común europeo. Pero esta disposición es inaceptable para los diputados del Partido Unionista Democrático, clave hoy por hoy para el gobierno de Theresa May, sí como para muchos parlamentarios conservadores también es un tema bastante poco negociable. Señor Gordon, es una de las partes más controvertidas y espinosas del asunto, ¿no? Es muy complicado porque, claro, si no quieres una frontera dura y no estás dentro de una unión aduanera, entonces, pues tiene que haber. Yo siempre, en estos meses pasados, yo he pensado, pues mira, a mi país no nos interesa poner una frontera dura, pues que lo haga Bruselas, pero nosotros, ¿por qué vamos a poner ahí aduanas ni nada? No nos interesa, por muchos motivos, pero no es tan simple, es muy complicado. Y este fin de semana pasado hemos visto que han empezado otra vez atentados en Irlanda del Norte, coche bombas y atentados. Y una señora murió el viernes pasado por la noche y el sábado siguiente, pues un atentado, un coche bomba. No puede ser. Están advirtiendo que tienen que tener mucho cuidado los políticos, tanto los británicos como los irlandeses, porque sería muy triste que Irlanda del Norte, Irlanda, pues volviera a tiempos pasados. Todos recordamos los años de plomo durísimos, con atentados constantemente del IRA, reacciones de los unionistas. Yo de adolescente en los años 80, pues vi cómo pues, había campañas de Navidad de donde ponían bombas con clavos dentro de las estaciones de ferrocarril. Horrible, horrible. Y no queremos volver a eso, no hay apetito. Entonces, todos esos políticos de Irlanda del Norte y los extremistas del Brexit, no, lo siento, es un capricho, porque hay vidas por delante aquí, y estos se tienen que conformar. Han pedido salir de la Unión, pues te tienes que conformar hasta que haya un acuerdo. No, yo estoy de acuerdo en que ese es el punto singular dentro de que es la primera vez que una nación abandona la Unión Europea, pero es una nación que tiene ese punto singular, que la única frontera terrestre que tiene con Europa, de alguna manera no puede ser frontera porque sí lo es, cosa bastante difícil, porque me dice mi compañera irlandesa de ALDE, Marian Harkin, que hay como 140 puntos de acceso entre carreteras secundarias. Entonces, vaya usted a blindar todo eso, ¿no? Me parece el muro en un tiempo lo estuvo, esa frontera de sangre ha estado blindada durante décadas. Pero de sangre. Claro. Entonces, claro, todo el mundo es consciente que ahí, hombre, porque humanista que sea, no vale el precio de tanta sangre y muerte el hecho de establecer. Pero claro, el problema es que las alternativas que está dando Europa, ¿verdad? Pues lo de la unión aduanera, un estatus especial para eso, tampoco lo quiere el Reino Unido. Porque dicen que se traslada la frontera al mar de Irlanda. Sí. Entonces habrá diferencias entre la isla de Gran Bretaña y la provincia norirlandesa. Sí. Yo los puedo entender porque sería, aunque aquí en España con Canarias tiene algo parecido, ¿no? Que no está dentro de la Unión Aduanera Europea, pero sí forma parte territorialmente de España. Por supuesto. Entonces, yo creo que hay mucho humo aquí también, personalmente. Creo que se puede llegar a una solución y creo que se debería, porque es que hay vidas por delante. Yo creo que hay, y a lo mejor patrioterismo equivocado, es decir, pues estos 10 diputados de los irlandeses y tal, lo que no quieren es perder
ningún ápice de britanicidad. Parece que entonces, si ya eres algo distinto a la Unión Británica, pues es como si cedieras algo a los irlandeses. O sea, sigue estando ahí esa lamentable idea cuando son irlandeses, de hecho, o sea, que es lo primero que habría que admitir. Es una pena, por ahí sí que intervienen sentimientos y cosas que están fuera de la razón. Sí. Porque lo que me han dicho, yo no me he paseado en Belfast hace muchísimo tiempo, que lo que me han dicho es que, bueno, ahora todo está pacífico, está bien, pero que se sigue percibiendo las fronteras, las puertas que se abren y no se abren, las tensiones y tal. Bueno, vamos, no es que se han seguido todo el rato, vamos, que no desaparecieron nunca del todo. Es latente. Pasear por Belfast es seguir viendo pintadas en los muros, muchos no se han retirado, o sea que... Y de hecho, los terroristas, pues algunos se les ha pagado, otros están pacificados, pero hay una juventud allí que está pues latentes, esas bombas de los últimos días, que puede saltarse... Hombre, ya no es como hace unos años que los unionistas de Shankill Road no podían ir a Falls Road porque estaban los de Lira, ni al revés. Pero tampoco se puede hay circular, una normalidad. Se puede circular con mayor normalidad, pero aún así da la impresión de que se respira un ambiente diferente en cada uno de los barrios, ¿no? Hombre, no es el ambiente de los años de plomo, eso está claro. Que no se están matando a diario, no, pero es latente, lo siento, tienen que tener mucho cuidado, porque la historia no les va a perdonar sus caprichos, porque son caprichos realmente. Ay, mira, la permanencia en el backstop, la salvaguarda no puede ser, tiene que tener una fecha límite. Mira, si tú estás empeñado en sacar mi país a la fuerza de la Unión Europea, pues tienes que asumir las consecuencias. Claro. Otra de las grandes preguntas que mucha gente se hace es qué va a pasar con los ciudadanos que viven en un lado o en otro. En España, por ejemplo, hay 300.000 británicos y españoles residentes en el Reino Unido hay 175.000. ¿Qué ocurrirá ahora con los ciudadanos que viven en un lado o en otro? Bueno, pues los que quieran permanecer en el país en el que están tras el Brexit, esa salida, que como les decimos en principio tiene que ser efectiva el próximo 29 de marzo, pues pueden ya desde esta misma semana registrarse para obtener el estatuto de asentado permanente. El Ministerio del Interior británico ha abierto este proceso a los 3,8 millones de la Unión Europea que viven en el Reino Unido. Aunque el país sale de Europa, como decimos, ese 29 de marzo, los comunitarios tendrán de plazo hasta el 30 de junio de 2021 para realizar este trámite, que podrá hacerse de forma electrónica y que cuesta 65 libras, unos 73 euros para los adultos, y 32 libras con 50, unos 36,7 euros para los menores de 16 años. Los ciudadanos irlandeses quedan exentos de este registro en virtud de la llamada Área Común de Viaje, establecida en 1923 entre la República de Irlanda y el Reino Unido. Incluso los que estén casados con británicos deberán registrarse en caso de que no hayan obtenido la nacionalidad. Es decir, es que hasta los ciudadanos de a pie van a notar la diferencia, ¿no?, a partir de este instante. Es una chapuza la situación, porque es que aquí en España, yo hablo en primera persona, los residentes europeos o ciudadanos británicos, en este caso, pues legalmente tienen que inscribirse en un registro de ciudadanos europeos con todos los derechos. Entonces, el problema es que en mi país ese registro nunca ha existido, porque no hay carnés de identidad, no hay ni obligación de llevar un pasaporte, nada. Eso es la tradición liberal del país. Entonces, todas esas personas, me parece que son unos 3 millones en total de la Unión Europea. 3,6 millones, sí. Que se han asentado, han hecho sus vidas allí con todo derecho, pues ahora no lo tienen fácil para probar sus derechos adquiridos. Lo pueden probar, sí, pero es difícil. Y yo me temo que esto es una chapuza, que va a haber problemas. Pero tendrán que demostrar que llevan viviendo 5 años. Sí. Para eso les investigarán a través de la Hacienda, a ver si han pagado impuestos o no. Sí. O sea, eso puede generar bastantes problemas. Pero es caótico. Ajá. No es como en España, que tenéis esa tradición napoleónica de carnés de identidad y todo. Tenéis una burocracia mucho más asentada, me parece, y científica, ¿no? Y en España yo creo que no va a haber muchos problemas. Los británicos que no se han registrado sí van a tener problemas.
pero los como yo, que estamos ya registrados hace mucho tiempo, y pues no, porque han dicho los dos lados que quieren respetar los derechos adquiridos. Espero que sea así. Pues más vale, y ahí la propia Unión Europea también tiene que vigilar de algún absolutamente, modo, ¿no? Además, que no se altere la vida del ciudadano europeo de este modo, ¿no? Lo ha puesto como primera prioridad desde el principio, es decir, para prever el que no han aceptado, pero que se votaba, que era que solo el acuerdo de salida, porque eso prevé que después habrá un acuerdo de nueva relación, ¿no? Lo primero y lo que más se discutió ha sido las situaciones de lo que llamamos libertades y derechos civiles de unos y de otros. Y yo creo que se ha llegado a un acuerdo razonable, aunque muchas veces con burocracia, un acuerdo bueno. Y, por supuesto, al de mi grupo, y donde hay, por cierto, una irlandesa, un inglés, etcétera, una inglesa, dice que lo mínimo que hay que conseguir ahora que han dicho que no a este acuerdo, pero que la parte social de derechos civiles se mantenga. Eso es eso. Y desde luego, hombre, yo, como he dicho, siempre voy contra Inglaterra en rugby y a veces la llamo pérfida Albión, pero no creo, personalmente, mi admiración por la democracia inglesa y mi respeto intelectual y por Inglaterra, no creo que Inglaterra vaya, o Gran Bretaña vaya a utilizar los derechos civiles y libertades como chantaje o como instrumento de negociación. Yo creo que honradamente hacen lo que dice el señor Gondo, vamos a intentar que esté bien. No diría lo mismo de defensa, porque esa es la única fuerza que le queda un poco a Gran Bretaña. Ajá. Gran Bretaña divide un poco, ¿cómo diría yo? Casi divide por dos la potencia militar de Europa, porque es la otra potencia nuclear con Francia, y se va. O sea, bueno, que eso hay que tener en cuenta. Sigue estando en la OTAN. Pero existe claro, existen otros es un club diferente. Sí, pero a lo mejor cuando tú dices, bueno, vamos a ver qué hacemos en Libia, eso lo hicieron los franco-ingleses, a lo mejor ahora no lo harían tanto. Me avergüenzo, Eso también estoy de acuerdo. Mejor no nombrarlo. Ya, pero siempre vienen que hemos montado. Siempre vienen los americanos a arreglarlo después, no hay que preocuparse. Sí, pero señor Calvet, hablando de derechos, están también los derechos políticos. Esta misma semana, Marco Aguiriano, el secretario de Estado para la Unión Europea, ha anunciado que también se va a garantizar que los británicos residentes en España y los españoles residentes en el Reino Unido puedan seguir teniendo derecho al voto en las elecciones municipales, tanto a votar como a ser votados, un derecho que ya estaba reconocido y que por lo menos también ha tranquilizado. Hay muchos ingleses que viven en la Costa del Sol, que hasta se presentan alcaldes y son concejales, y pues, españoles eso, que sean residentes del Reino Unido, que también puedan votar. Eso por lo menos se va a respetar, tal como han anunciado esta misma semana. Y los de Gibraltar también creo que van a poder votar. Sí. Pero este paso de Gibraltar no hemos hablado, pero me lo estaba guardando para el final, porque es el tema en el que yo no sé si es más controvertido o el de más difícil solución. Yo lo siento por ellos, porque ellos, como son ibéricos de la península, pues tienen una mentalidad más parecida a la mentalidad española. ¿Son andaluces con acento inglés o ingleses con acento andaluz? No tienen ningún acento inglés. Bueno, hablan perfectamente el andaluz. Hay algunos que hablando en inglés tienen un acento andaluz tremebundo, ¿no? Pues, no sé, porque yo he estado allí y voy a decir lo que vi. Una vez fui con mi esposa al Peñón. Entonces no sabíamos dónde ubicarnos y casi en la frontera misma preguntamos los dos a un policía gibraltareño uniformado como de mi país. Yo le pregunté en inglés tal cosa, me contestó con un acento perfecto. No lo digo de mentira, de verdad. Y mi esposa le preguntó en español y la contestó con un acento, sí, me parece que era andaluz. Andaluz, claro. Pero yo estaba asombrado. Eso debe de ser un puente entre nuestras dos naciones grandes de Europa y no un asunto tan espinoso. Yo lo siento por los gibraltareños de eso del Brexit, porque ellos votaron, me parece que el 98% a favor de permanecer. La permanencia, así es. Yo soy escocés y les entiendo, porque los escoceses votamos, y yo voté, a favor de la permanencia, mayoritariamente. Entonces, me solidarizo con ellos. Y creo que eso, realísticamente hablando, les va a empujar más hacia España, por sus intereses pues, económicos.
creo que ha sido una gran torpeza otra vez por parte de mi país. Y España ha defendido mal su posición ahí, Sí. ¿no? Hombre, España, el gobierno español podía haber sí, aprovechado el momento sí. para negociar mejor. Sí, con más astucia. hombre, para sí. negociar mejor, sin duda. Lo que pasa es que empezó con el señor Margallo, como usted sabe, intentando plantear el problema de la soberanía. Tampoco en Europa eso era muy ¿cómo diríamos?, muy popular, porque ya bastante problemas había. Pero en fin, probablemente se podía haber sacado más, pero también cuando llega después el momento en que nos hemos enquistado, en que se va tarde y tal, lo que también Europa presiona es para no crear un problema más. Entonces, ahí hay tres problemas, eso, ahí hablo en mi nombre personal. Esto no es Irlanda, ahí hay un problema de soberanía que está en manos de la ONU, lleva siglos, ya vamos a ver. Después está lo que quieran ser los gibraltareños a nivel nacional, eso hay un error que no se puede cometer. Los que quieran ser británicos, nadie se lo puede quitar jamás, aunque la tierra pasara a soberanía. Pero después hay un tercer problema, en que yo creo que ahí sí se hubiera podido negociar más, y se ha dejado para después, y yo lo siento mucho por el señor Gordon, porque a lo mejor, por la coloquialidad de esto, le va a molestar lo que digan, pero lo que no puede haber ahí, para toda Europa, no puede haber ahí una cueva de piratas. Entonces ahí hay que arreglar muchas cosas desde el lado del medio ambiente, por el honor de las mi país, fiscales y tal. por no el puede honor haberlo. de mi país, un territorio bajo nuestra soberanía, a mi parecer, tiene que cumplir las leyes internacionales. Eso es lo que yo quiero. Y todo lo que es ilegal no puede haber, porque es por el honor de mi país. Estoy de acuerdo. No puede ser. De eso no hay más que decir. Pero sabe usted que también, y yo creo en el honor de su país, yo creo, por ejemplo, el mariscal Montgomery, pero sabe usted que también tienen fama de haber tenido grandes piratas. Sir Francis Drake. que hicieron mucho bien para su país también, ¿eh? Sí, hombre, Francis fue Drake. un momento... Fue otra época de la historia. Sí. Bueno, estamos hablando de un filibusterismo al servicio de la corona británica, según intereses de cada momento, paralela. que lógicamente iba en contra de los intereses españoles. Los celos de la conquista española. Sí, algo era hay una de eso, marina algo hay de paralela. eso. Y a partir de ahí nuestra leyenda negra tan alimentada por algunos intereses británicos. Sí. Pero bueno, para eso ya dejamos el libro de nuestro compañero Jesús Ángel Rojo hablando de traidores y no entramos en mayores detalles. Por finalizar, ¿cómo va a terminar todo esto? ¿Cuál va a ser realmente el alcance de un Brexit? O si es que somos capaces de aventurarlo en este momento, don Enrique. Entonces, ¿cómo va a terminar todo esto? Vamos a ver, yo solo me atrevo a pronunciarme de aquí a 15 años. Dentro de 15 años, el Reino Unido sí sigue existiendo en la Unión Europea. Sí sigue existiendo en la Unión Europea. El Reino Unido volverá a entrar en la Unión Europea y con las mismas condiciones que cualquier socio importante. Eso yo espero que sea el final. Este rifirrafe político actual, que es más un rifirrafe de partidos entre Corbyn, los unionistas, no sé qué, eso la verdad es que no lo sé. No puedo prever lo que va a pasar. Esto pasará, señor Gordon. Yo no sé si el Reino Unido va a seguir existiendo, esa es otra. como los conocemos hoy en día. Está bien. Porque yo soy escocés. Y yo entiendo el enfado que tienen muchos escoceses, yo también, porque yo voté por permanecer. Nos dijeron en el 2014, en el referéndum del 2014, si votáis para permanecer dentro del Reino Unido, o vais a quedar dentro de la Unión Europea. Si no, vais a salir de la Unión Europea. Ahora nos llevan de los pelos, a la fuerza, y no puede ser, la gente se cansa. Y hay que reconocerlo, no toda Inglaterra está a favor, está la sociedad dividida a la mitad. Pero aún así, el gobierno, este gobierno, tan desastroso para mi país, no ha intentado para nada consensuar el Brexit, algo tan importante con los escoceses ni los irlandeses. Y eso no puede ser porque van a destrozar el país. No solamente económicamente, pero los escoceses nos vamos a hartar. Están hablando otra vez, claro, sobre otro plebiscito de independencia. Yo nunca he estado a favor de la independencia porque me parece que la unión es la fuerza. Estamos de acuerdo.
El Brexit lo están provocando. Sin duda la historia de un gran engaño. Paul Gordon, Lo siento, hablo demasiado. que ha sido miembro del estoy de Partido acuerdo. Conservador Británico y es el representante de España del Movimiento Europeo del Reino Unido. Sí. Muchas gracias, Paul, Orgullosamente. por habernos acompañado esta noche en Los Encantado, Intocables. un placer. Y don Enrique Calvet, eurodiputado de ALDE, gracias también por haber estado con Gracias nosotros. por invitarme y por haber podido debatir Gracias. con tan Lo interesante mismo lo digo. amigo. Ha sido un placer abordar con dos profundos conocedores de todo este asunto del Brexit un tema tan complicado como a la par poco debatido en lugares como España, y seguramente en los próximos meses va a ser un asunto de primer orden. Con este tema nos despedimos. Nos vamos, pero ustedes no se vayan, que ahora les dejamos con la película. Nosotros volveremos mañana, como todos los días, aquí en Los Intocables.